mis amados hermanos, hace unos 20 días estuvimos hablando acerca de la profecía de las 70 semanas. En esta mañana vamos a seguir hablando sobre el libro de Daniel. Que el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros control de esta exposición. Y el Señor me dirá en qué momento tendremos que hacer un pare, porque la idea es que este tema, que es tan importante, que abarca mucho espacio, mucho tiempo, lleve que vaya por etapas. Y entonces eso lo vamos a empezar a hacer en esta mañana. Espero que me entiendan lo que yo les estoy diciendo. Vamos a hacer muy rápidamente una pequeñita introducción para después entrar ya en el tema. Entonces miremos inicialmente los personajes principales que aparecen en el libro de Daniel. Hay dos personajes principales que aparecen en el libro de Daniel. El uno es su actor, Daniel. El otro es el rey Nabucodonosor. Hay otros personajes que aparecen allí, pero podemos decir que son secundarios. El libro de Daniel fue escrito por Daniel, lógico. Y miramos rápidamente quién fue Daniel. En Daniel 1:1 nos dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, en el versículo 3, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí hago un pequeño paréntesis. La región de Caldea era una región del imperio babilonio situado al sur, y ya era como una etnia, como un grupo aparte, donde hablaban la lengua caldea, donde se consideraban que eran sabios. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Daniel, Nabucodonosor manda a llamar a los caldeos. Dice que llamen los sabios, los magos, bueno, todos los adivinos del reino, y a los caldeos. ¿Por qué? Porque los caldeos eran considerados como una clase exclusiva, como una clase aparte, muy intelectual, muy versada en las ciencias del ocultismo. Acuérdense que Babilonia era un pueblo pagano y que ellos tenían la verdad absolutamente de todo. Entonces, hacemos este comentario para poder entender posteriormente algunas cosas. Dice que él mandó a llamar a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, ¿cuál era el propósito del rey? Pues que los muchachos que venían, que habían traído cautivos de Judá, entraran también en la misma secta de los caldeos, que se hicieran también magos, hechiceros, adivinos, ¿no? Y entre esos, a los que llamaron, estaba Daniel. Pero vemos que Daniel no se contaminó, que Daniel conservó, dando el testimonio del Señor de señores.
aspecto positivo en Daniel, un joven de 15, 16 años, cuando ocurrió la cautividad y que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel tenía aproximadamente unos 16 años, su vida fue muy longeva, dice que se prolongó hasta cuando el imperio babilónico cae y en los días del rey Ciro, que era el rey de Persia, que fue el reino mundial que sucedió al imperio babilónico, que eso lo vamos a ver en posteriores reuniones. Entonces, decimos aquí en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Belsasar quiere decir jefe del rey. Ese es el nombre, Belsasar. Y no voy a decir que curiosamente, porque en la Biblia no hay curiosidades, en la Biblia hay verdades y todo tiene un propósito en la palabra de Dios. Aparecen en el libro de Daniel 3 nombres con el nombre de Belsasar. 1, aparece el nombre de Daniel, el nombre caldeo, fue el nombre caldeo. Daniel se llamaba, en hebreo, Daniel, pero en el palacio del rey le pusieron un nombre caldeo, Belsasar. Vemos en Isaías, ya lo acabamos de leer, Daniel 1:7, donde dice que le pusieron el nombre Daniel, le pusieron el nombre de Belsasar. Era un nombre de un dios babilónico, Daniel 4:8. Lo leemos rápidamente cuando el rey Nabucodonosor dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ojo, aquí Nabucodonosor exalta a Daniel y exalta el nombre de Dios. Daniel pues no conocía a Dios, pero dice, bueno, en él habita el espíritu de los dioses santos. Y vemos que es un dios, el nombre de un dios pagano. Y aparece también el último de los reyes de Babilonia, que se llamaba Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. Y lo vemos en Daniel 5, 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces fíjate que el último rey del imperio babilónico se llamó Belsasar. Belsasar, para que se acuerden, era el que estaba celebrando el banquete con todos los utensilios sagrados que habían traído de Judá, de Israel. Y la inscripción que apareció, la mano misteriosa que apareció en la pared, donde le sentenciaba que su reino hasta ahí llegaba, que lo interpretó Daniel. Pero bueno, eso es motivo de otra charla. Bien, entonces vemos que en estos 3 nombres, el uno, un hijo de Dios; el otro, un príncipe pagano; y el otro, un dios falso. En estos 3 nombres vemos la superioridad de Dios. Coincidencialmente, vuelvo y repito, no hay coincidencias en las Sagradas Escrituras, cualquiera lo puede decir así, aparecen estos 3 nombres
con un propósito, simbólicamente para demostrar que Dios es superior sobre cualquier cosa, sobre cualquier persona, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier hecho, y que Él es el que vive y reina y domina para siempre, y que sobre Él no hay absolutamente nadie. Porque Daniel aquí estaba representando al mismo Dios. Aquí Daniel estaba representando al mismo Dios. Daniel fue un hombre piadoso. Era un judío de linaje real, así como somos nosotros, todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Somos real sacerdocio. Somos hijos del Rey. Y somos del linaje real. Debemos de sentirnos orgullosos por eso. Si en el mundo la gente se siente orgullosa de ser hijo de cualquier hijo de vecino, porque es cantante, porque trabaja de mensajero allá en la Secretaría de Educación, nos sentimos orgullosos porque tenemos a alguien que trabaja con el gobierno. Si nos sentimos orgullosos de eso, ¿por qué no nos vamos a sentir orgullosos de que tenemos un Padre Celestial que es el que domina absolutamente sobre toda la creación? Alabado sea el Señor para siempre. Daniel es considerado el profeta de los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros leemos todo el libro de Daniel, ahí vemos que está consignada la historia del mundo. Y el libro de Daniel fue escrito hace casi 2800, 2700 años. Y el Señor le reveló al profeta Daniel todo lo que iba a suceder hasta el reino milenial y el reino sempiterno que va a establecer el Señor Jesucristo en su segunda venida. Muchos de estos acontecimientos ya han sucedido. Han pasado los imperios mundiales. El imperio babilónico, profetizada su caída en el libro de Daniel. El imperio medo-persa, profetizada su caída en el libro de Daniel. El imperio griego, profetizada su caída en el libro de Daniel. El imperio romano, profetizada su caída en el en el libro de Daniel. Todo lo que está sucediendo en este instante está profetizado en el libro de Daniel. El imperio romano restaurado, profetizado en el libro de Daniel. Y finalmente, la segunda venida del Señor Jesucristo y el establecimiento del reino milenial y del reino que no tendrá fin, profetizado en el libro de Daniel. La historia ha confirmado lo que el libro de Daniel, lo que Daniel escribió hace más de 2600 años. No necesitamos. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, se nos ha atacado acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras? Pero cada día las Sagradas Escrituras comprueban la verdad y la veracidad de sus escritos. ¿Por qué? Porque fue escrito por el Espíritu Santo, que lo sabe absolutamente todo, que revela todos los secretos. Parece que leyéramos un libro de historia cuando leemos el libro de Daniel.
Ese es el Dios grande que nosotros tenemos, que conoce absolutamente todo, todo, absolutamente todo. El libro de Daniel es un libro profético neotestamentario. Es cierto, fue escrito en el Nuevo Testamento, pero que tiene su aplicación para estos tiempos. Es el libro profético del final de los tiempos. Miremos un poco, bueno, acuérdense, no voy a entrar en detalles, acuérdense que Daniel fue llevado cautivo, ¿sí? Fue llevado cautivo cuando Nabucodonosor toma el poder, cuando vence a los egipcios y después toma el poder del Babilonia, del reino babilónico. Allí fue llevado cautivo Daniel. Lo veíamos en la anterior reunión, hace 15, 20 días, lo leíamos, lo explicábamos, que la cautividad duró 70 años y que faltando 5 años para que se terminara la cautividad, no voy a leer nada de esto ni voy a entrar en comentarios porque ya la vez pasada lo hicimos. Faltando 5 años para que se cumplieran los 70 años, el Señor le reveló a Daniel que la profecía de las 70 semanas la explicamos durante mucho tiempo a cabalidad aquí, durante mucho rato, y el testimonio de Daniel fue precioso, fue hermoso en Babilonia. Miremos un poco acerca de otro personaje que aparece en las Sagradas Escrituras. Es Nabucodonosor. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar. Él venció a los egipcios en la batalla de Carquemis en el año 605 a.C. y prácticamente inmediatamente conquistó a Judá y lo llevó en cautividad a Babilonia. Humanamente, Nabucodonosor fue grande. Humanamente, Nabucodonosor fue grande. ¿Por qué? Porque el Señor le permitió, con un propósito, así como Daniel fue llevado a Judá con un propósito, el Señor le permitió a Nabucodonosor que adquiriera prácticamente todos los reinos existentes en ese momento. Por eso se llama un imperio. Un imperio es cuando una nación domina vastos y vastos y vastos y vastos territorios. Eso se llama un imperio. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Y cada vez que Nabucodonosor conquistaba pueblos y conquistaba territorios, llevaba mucha gente y los ponía a trabajar. Acuérdense que llevó lo más granado, digámoslo así, de Judá y les dio misiones. Pero también llevó mucha gente para que trabajara en obras. Acuérdense de los jardines colgantes de Babilonia, de algunas otras obras, pues que no vienen al caso numerar, pero fue un rey que hizo grande el imperio babilónico. Lo sucedió duró reinando 43 años
Murió en el año 562 a.C. y lo sucedió en el trono su hijo Evil Merodach. Su hijo Evil Merodach gobernó 2 años. ¿Por qué gobernó 2 años? Porque su cuñado, que estaba casado con una hija de Nabucodonosor, le usurpó el trono. Y Nabónido pasó como rey. Ya había muerto Nabucodonosor. Pasó como rey. Y de esa unión entre Nabónido y la hija de Nabucodonosor nació Belsasar. Mira lo que pasa con Nabucodonosor. Hay algo muy que al leer el relato me estremeció un poco, y es un tipo, ya lo voy a explicar, de los reinos mundiales. Vamos a leer Daniel 4, del versículo 10 al 26. Rápidamente lo vamos a hacer. Dice lo siguiente. Bueno, el rey Belsasar, el rey Nabucodonosor, acaba de tener un sueño. Inmediatamente llama a Daniel, porque ya Daniel le había interpretado. Y él le cuenta lo siguiente. Estas fueron las visiones de mi cabeza, está hablando Nabucodonosor, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante, hablemos aquí, digamos, un ángel, aquí hablan de vigilante, y un vigilante y santo descendía del cielo. De todas maneras era un personaje celestial. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyame las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas las copas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con sus bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pases de él sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicha de los santos. La resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Reconocimiento al Señor por intermedio de su siervo, por intermedio de Daniel, por intermedio de su testimonio, por intermedio de su integridad, por intermedio de su palabra. Porque el Espíritu de Dios moraba en Daniel.
Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Es decir, era tan terrible el sueño, y la interpretación que Daniel le iba a dar, que Daniel no deseaba, lo entiendo yo, que la persona a la cual él se iba a referir era al mismo rey y a su imperio. Pero Dios tenía decretado, y Daniel no podía cambiar la palabra del Señor. Anatema, blasfemia, cuando se cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios, que ni una tilde, dice que ni una tilde se quitará de la palabra. Porque lo que Dios dice, Él lo dice, está decretado y se cumplirá. Así falsos profetas traten de cambiarlo, está decretado y se va a cumplir. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio al rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Hemos leído una visión de la grandeza de Nabucodonosor. La grandeza que ha caracterizado a los gobiernos mundiales. La grandeza que ha caracterizado al imperio babilónico. La grandeza que ha caracterizado al reino medo-persa. La grandeza que ha caracterizado al reino griego, al imperio griego. La grandeza que ha caracterizado al imperio romano. La grandeza, entre comillas, que va a ser y que ya empieza a ser el imperio romano restaurado. Pero también vemos aquí la grandeza del reino de Dios. Porque dice
que hasta que él no reconozca esa grandeza de Dios, no volverá a sus cabales. Aquí vemos un cuadro de todo el orgullo humano. Aquí vemos un cuadro de todo lo que ha sucedido, que los ídolos han crecido como ese árbol frondoso y que alrededor de ese árbol hay tanto, entre comillas, favorecimiento. Hay un dicho popular que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y vemos también cómo ese árbol tuvo su sentencia. Y cómo ese árbol prácticamente se derrumbó. Eso ha pasado y va a pasar con este mundo, con los imperios mundiales. Todo lo que nosotros vemos es oropel, es pura fantasía. El mundo en los últimos tiempos está viviendo una fantasía. Todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros vemos, el florecimiento de la ciencia, el florecimiento de la tecnología, el hombre en sus inventos tratando de ser Dios, en las clonaciones, en los descubrimientos, en el orgullo, en las falsas filosofías, en la apostasía de la iglesia. Los grandes gobernantes demostrando su poderío nuclear. Los grandes magnates demostrando su poderío económico. Es decir, todos nosotros vemos lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y todos nosotros sabemos, los que creemos firmemente en el Señor Jesucristo y en su segunda venida, que el próximo hecho profético es el rapto de la iglesia, y después vendrá ese reino de 7 años hasta que caiga esa piedra que es el Señor Jesucristo, y esa piedra desbarate todos esos reinos mundiales que están representados en el capítulo 2 de Daniel, en ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de la estatua, y como una piedra que es Cristo herirá esa estatua que es este mundo y será destruido, será acabado, y esa piedra se va a convertir en un gran monte que cubrirá toda la tierra. Bíblicamente, el monte significa reino. Es ese reino eterno de la cual tú y yo estaremos con el Señor Jesucristo, gobernando y viviendo con Él, viviendo en Él por toda la humanidad, por toda la eternidad. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y eso es lo que nosotros aguardamos, y eso es lo que nosotros anhelamos, porque amamos al Señor Jesucristo, amamos su palabra. Y mira lo que pasa con Nabucodonosor. En el versículo 29 del capítulo 4 dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Orgullo.
Eso es lo que el mundo piensa en este momento. Eso es lo que se habla. Mira todo lo que hemos hecho. Acuérdense lo de la torre de Babel, que estaban construyendo una torre para alcanzar el cielo. El cielo se alcanza únicamente aceptando al Señor Jesucristo, creyendo en Él, amando su palabra, siendo íntegros, siguiendo sus mandamientos y creyendo en su palabra. Esta es la única manera que se alcanza el cielo. Y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Así será también en el final de los tiempos. Todo lo que existe se acabará y vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Y nosotros estaremos allí con nuestro amado Salvador. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Al final de los tiempos, dice que los que lo crucificaron y que todo ojo lo verá y se tendrá que postrar sobre sus rodillas para darle el reconocimiento al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al que vive y reina para siempre, al Señor Jesucristo. Y el orgullo de Nabucodonosor queda por el piso, porque tendrá que reconocer, para salir de esa condición en la cual está, en la cual el mismo Dios lo ha postrado, tendrá que reconocer quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Y sigue diciendo la palabra: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor fue convertido prácticamente en un animal. Hay una enfermedad mental que se llama licantropía. La licantropía es un desorden mental que la persona cree que es un animal y se comporta como un animal, así como se comportaba Nabucodonosor. Acabamos de leer cómo era su aspecto, pero también acuérdense que había una condición, había una promesa para él. El Señor Jesucristo dice: estamos en el tiempo de oportunidad. En Isaías se nos dice que hoy es el día que puedes, parafraseando, obtener tu salvación. Si tú en esta mañana, por alguna circunstancia, si hay alguien que nos visita por primera vez, el Señor Jesucristo te está diciendo eso en esta mañana. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día admirable, hoy es el tiempo en que te puedes acercar al Señor Jesucristo y reconocer que Él es el Salvador. Y que Él es el que tiene
la salvación. No hay nada que valga. El mundo nos ofrece toda la perdición, toda la porquería del mundo. Y nos habla que ese sí es el camino. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y seguimos leyendo acá. Mas al fin del tiempo, es decir, de los 7 tiempos, soy sincero, no encontré esos 7 tiempos a cuánto tiempo, periodo de tiempo correspondía. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y vea, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios le había dicho a él, sí, que lo sacaría de esa condición si lo reconocía como su Salvador, como su Señor. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Lo creemos y lo proclamamos. Y hasta el último día de nuestra existencia, si es que el Señor no viene antes, lo proclamaremos a los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Dios es soberano, porque Él es el dueño absoluto de todo cuanto existe. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Lo que tenemos aquí en la tierra no es nada comparable con lo que nos espera en la eternidad allá en el cielo. Dice que la grandeza de Nabucodonosor fue mayor. Fue mayor. No importa quién sea usted aquí en la tierra, el cargo que ocupe, pero acuérdense de esto, que somos del linaje real y que el Señor va a venir por nosotros y que allá tendremos mayor grandeza. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, porque tenemos un Dios grande. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por todas las edades. Padre amado, en esta mañana, Señor, en esta mañana, bendito Dios, reconocemos que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, Señor. Que tu reino no tendrá fin, que tu reino es sempiterno, bendito Dios. Y que nosotros tenemos esa esperanza, que nosotros tenemos esa fe, que nosotros tenemos esa confianza, que reinaremos contigo para siempre, por toda la eternidad. El salmista dice que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Y eso es cierto. Aún más allá, cuando hayamos dejado este mundo, cuando todo se haya acabado, cuando yo no exista, este oropel acá en la tierra, nosotros viviremos la realidad. Es más real el mundo que nos espera que el mundo que estamos viviendo. Es más real la vida espiritual que la vida física. Porque esa realidad, esa vida es eterna. Y gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, bendito Dios, a poseer
ese reino. Gracias, Señor, porque lo creemos, porque lo esperamos, Señor, porque lo amamos, porque lo sentimos, porque lo anhelamos. Ese es nuestro anhelo, Señor bendito. Ven pronto, como decía el apóstol Juan al final de Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Te esperamos con anhelo. Te esperamos con anhelo. Vemos que tu profecía, vemos que tu palabra se cumple, Señor. En el libro de Daniel, cómo han caído, Señor, cómo han caído los reinos y cómo va a caer Babilonia. La gran Babilonia, la gran ramera, al final de los siglos, cómo va a caer y cómo tú vas a establecer ese reino sempiterno, y cómo nosotros estaremos allí contigo, Señor, reinando para siempre. Bendecimos esta iglesia, bendecimos esta congregación, bendecimos estas familias. Bendecimos a cada uno de nosotros y a las familias acá representadas. Bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a su familia, bendito Dios. Y a cada uno de ustedes, junto con todos sus familiares. Así no estén aquí en la iglesia, pero es promesa del Señor que mi casa servirá al Señor. Que tú y tu casa recibirán la salvación. Pero tenemos un compromiso grande, y es dar a conocer el evangelio del reino. Ese es el compromiso que cada uno de nosotros tiene, porque Él nos manda a que hablemos, a que prediquemos su palabra, a que hagamos discípulos, a que demos testimonio. No importa que tu familiar o tus amigos, tus vecinos estén alejados, que no conozcan de Dios. Tú eres la voz de Dios y tú tienes poder. Moisés le preguntó al Señor, le dijo: ¿yo qué puedo hacer si yo no sé hablar? Si me falla la voz, si tengo problemas al hablar. Pero el Señor le dijo: habla, que yo hablaré por ti. Yo te daré poder, yo te daré denuedo. Yo te daré ese poder no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor en este momento te está diciendo a ti en esta mañana. El compromiso de nosotros es eso: llevar la palabra del Señor a tu vecino, a tu amigo, aún a tu enemigo. Reconcíliate con él. Reconcíliate con él. Quizás sea la última oportunidad que él tenga en la vida de que alguien le hable del Señor Jesucristo. Bendice esta congregación, Señor. Todos los anhelos, todos los sueños, todos los propósitos que hay en cada uno de nosotros referente a esta comunidad, a esta congregación, se van a cumplir, porque Dios tiene un propósito. Dios ha profetizado sobre esta iglesia. Dios ha profetizado sobre cada uno de ustedes. Dios ha hablado en esta mañana a cada uno de ustedes de que lo que Él dice se cumple. La condición es que obedezcamos. La condición es que andemos en sus caminos. La condición es que amemos su palabra, que lo amemos a Él, que creamos en Él, que tengamos esa fe, que tengamos esa entereza para hablar tu palabra, y que demos testimonio de vida y que digamos: Cristo me ha cambiado, y lo que Cristo ha hecho en mi vida lo puede hacer por ti, porque Él es fiel, Él es firme, Él es verdadero. Para Él sea todo el honor, toda la gloria, ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Démosle un aplauso al Rey que mora y que vive y reina eternamente y para siempre. Aleluya. Amén y amén.